Jesús amó a todos con entrañable amor. Mis hijos, mi todo, ustedes son mi creación. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Llenas todo mi ser y mi corazón. Gracias por tu amor. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Esperamos en Dios que todos ustedes estén muy bien, estén gozando de salud y de paz en sus corazones. Como la mayoría de ustedes recordará, hemos venido aprendiendo juntos ciertos principios espirituales que interactúan con el mundo físico. Y cuando hablamos de principios espirituales, estamos hablando de principios que pertenecen al reino de Dios, ¿cierto? Que es un sistema de gobierno invisible, de dimensiones incalculables, en el que Dios gobierna y reina, y que además interactúa con nosotros, con nuestro mundo. Yo espero que todos ustedes se acuerden de estas cosas que hemos venido hablando de ya muchos meses a la fecha. De hecho, como recordarán, el Señor Jesús se lo mencionó a Pilato cuando Pilato lo interroga. Estoy en Juan capítulo 18, versículo 36, que dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En esta ocasión el Señor claramente le revela a Pilato este asunto y le dice claramente: mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Su reino es el reino de los cielos, el reino de Dios, que es este gobierno invisible que te comento. Ahora, unas horas antes, cuando arrestan al Señor Jesús, en Mateo capítulo 26, verso 51, dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué palabras del Señor! Le está explicando de una manera muy fuerte a Pedro. Le está diciendo: oye, no, tranquilo, no te violentes. Yo podría optar por una alternativa violenta también, pero no es el tema. No va por ahí, no es un asunto físico que haya que llevar a cabo en esa dimensión de la violencia, de matar a quienes en este caso se acercaron a Jesús para apresarlo y llevarlo ante las autoridades. Ahora, fíjate qué interesante esto, según los historiadores romanos, Romano Tito Livio y un historiador griego de nombre Polibio, una legión romana tenía entre 4,200 y 6,300 soldados de infantería efectivos. Entonces, cuando el Señor está hablando de 12 legiones de ángeles, está hablando de una cantidad de entre 50,000 y 75,000, más o menos, de ángeles. El Señor podía, conociendo su reino y conociendo las dimensiones y la actividad
de su reino, podía haber echado mano a esta presencia angelical para poner orden. Sin embargo, como tú lo puedes leer ahí en la Escritura, el enfoque del Señor es otro y Él venía a cumplir lo que tenía que cumplir y a pagar por nuestros pecados. Ahora, en este mismo nivel, como tú lo sabes, también se mueve el reino de las tinieblas, ¿cierto? Por las Escrituras aprendemos y hemos aprendido y hemos estudiado, y hay mucho que decir en esto que te voy a decir, que nosotros aquí activamos o desactivamos ciertos principios del reino espiritual y que operan en el reino o en el mundo físico. No sé si me estoy explicando, mi hermano. Comúnmente los grandes maestros de la Biblia y los predicadores dicen y han enseñado que nosotros tenemos esta capacidad de abrir o de cerrar puertas al mundo espiritual. Y es cierto, la Biblia nos lo dice. En el caso, por ejemplo, de las mentiras y el enojo, allá en Efesios, tú lo puedes revisar luego en tu casa con calma ahí donde estás. El enojo almacenado, el enojo guardado, abren una puerta a lo espiritual, a lo satánico, dan lugar al diablo. También en Corintios vemos que la falta de perdón o lo que llamamos el rencor también abre puertas a este mundo, al mundo de las tinieblas, al mundo espiritual. Entonces, este mundo existe, el reino espiritual está ahí, es un reino invisible y también el reino de las tinieblas está ahí, interactúa con el mundo físico, con nosotros. De alguna manera hay ciertos principios que nos permiten activar y desactivar y de alguna manera intervenir y participar, queriendo o no, de la interacción entre este mundo físico y el mundo, nuestro mundo físico y el mundo espiritual. Ahora, hablando de esto, tenemos que recordar, y esto es muy importante, mi hermano, están muy conscientes de que este reino espiritual del que estamos hablando no es percibido por todos. No todos los seres humanos perciben esto que te estoy compartiendo, que estamos recordando y repasando juntos. Mira, quiero referirme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, en donde claramente las Escrituras, el Espíritu de Dios por medio de las Escrituras nos lo dicen abiertamente, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos enseña que en su estado natural, el hombre no percibe las cosas de Dios, no percibe los principios y el accionar de este reino invisible espiritual que opera. No lo percibe. Incluso dice que las considera locura. Le parecen un absurdo. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Hay muchos principios que suenan absurdos. Principios del reino de Dios interactuando con nosotros. Lo hemos dicho muchas veces. Hay cosas que no son, desde el punto de vista del mundo y de la mente humana, de la mente natural, son absurdas. Son ilógicas. Y claro que la persona que las ve y las oye y no las entiende, no las discierne, le parecen una locura. Eso así es. Yo creo que tú lo has visto y lo has vivido en distintos momentos y con distintas personas. Esto nos dice aquí que se requiere de un discernimiento espiritual. Dice claramente el versículo 14, dice, no las puedo entender porque se han de discernir espiritualmente. Estos principios que presentamos y de los que hablamos y que compartimos y que enseñamos y de los cuales predicamos son principios espirituales para los cuales se necesita el discernimiento espiritual. De otra manera son locuras, desvaríos. Para salir de ese estado natural, el Señor Jesucristo enseñó claramente que hay que volver a nacer. Y la Biblia enseña
por todas sus páginas, principalmente en el Nuevo Testamento, como tú sabes, acerca de la conversión, acerca de esta transformación, de este cambio espiritual que ocurre en el momento de la conversión. Yo espero de veras de todo corazón que todos ustedes que nos siguen, que están viendo y oyendo esto, todos ustedes sí estén discerniendo y entendiendo y captando las cosas espirituales de las que hablamos. Es decir, que ustedes no sean hombres o mujeres naturales, sino que sean espirituales y tengan este discernimiento. Mira, hay otro texto que lo explica también de una manera excelente. En 2 Corintios capítulo 3, verso 14. Tú lo puedes leer conmigo aquí en pantalla. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Wow! Qué pasaje, ¿no? Qué pasaje, qué impresionante la claridad con la que aquí las Escrituras nos plantean y nos presentan esta realidad espiritual. Dice aquí claramente que el entendimiento de los seres humanos está embotado. Chécate esta definición que ves aquí en pantalla de embotar, y tú lo puedes luego corroborar también con tu diccionario o lo googleas. Embotar, quitar percepción o actividad a los sentidos. Eso es embotar, quitar percepción o actividad a los sentidos, a la voluntad o a otra facultad. En su primera acepción tiene otra por ahí que luego puedes revisar ahí por tu cuenta. Pero fíjate qué interesante, embotar es quitar la percepción o la actividad de los sentidos. Dice aquí el texto bíblico, el entendimiento de ellos perdió su percepción, perdió su capacidad sensorial para percibir la cosa espiritual. Dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Y entonces aquí la Biblia nos revela y nos muestra esto con una ilustración muy sencilla, un velo que no te permite ver, el cual por Cristo es quitado. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ahora recuerda que en aquellos días, cuando se escribió esto, no existía todavía, el compilado no estaba junto al Nuevo Testamento, solo se tenía el antiguo pacto, toda la escritura que se basaba principalmente en los escritos de Moisés. Dice que cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. La conversión, lo hemos dicho muchas veces, y tú te has de acordar conmigo, la conversión trae una cantidad de cambios espirituales increíbles en la vida de un ser humano. Entre ellos que el velo te es quitado, es recorrido el velo y entonces puedes ver, entonces puedes percibir, entonces puedes darte cuenta y entender de lo que Él te habla. La palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Yo quiero aprovechar aquí y hacer un paréntesis. Si tú nos escuchas, nos sigues, nos ves, estás ahí, y tú no has experimentado todavía esto que la Biblia llama volver a nacer o convertirte, yo te invito a que lo consideres, a que te conviertas al Señor, que te arrepientas de todos tus pecados y de tu vida independiente de Dios, y que le entregues tu vida al Señor, que te rindas a Él, que hables con Jesucristo y le digas, Señor Jesucristo, ven a mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi independencia de ti, mi rebeldía, lo que le tengas que decir con tus propias palabras. Ya hemos dicho muchas veces, no existe una frase mágica única, no son palabras, no, es una entrega, es una decisión, es un momento en donde te encuentras con Jesucristo, porque Jesucristo está ahí contigo, queriendo entrar en tu vida,
queriendo transformarla, queriendo llenarte. Te invito a que lo consideres, a que le entregues tu vida al Señor, a que le pidas a Cristo que entre en ti. Es una entrega total, es una rendición total. No es la adquisición de una religión, no es un cambio de religión, es tú y Jesucristo. En un momento tú y Él en donde tú te entregas, donde hablas con Él, donde lo invocas, donde le pides a Jesucristo que venga a ti. Y entonces se da esto que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y entonces el velo es quitado. Y entonces adquieres esta percepción de las cosas espirituales. ¿Sí estamos? Ok, entonces dicho lo anterior, quiero volver a compartir contigo, mi hermano, con ustedes, uno de los principios espirituales más poderosos y trascendentales de la vida y de la Biblia. Fíjate bien lo que estoy diciendo, lo voy a repetir. Quiero compartir con ustedes uno de los principios espirituales más poderosos que hay en la vida, de mayor trascendencia, con mayores implicaciones. Es un principio que puede afectar profundamente nuestro estado de salud. Sí, dije bien. Es un principio que puede afectar profundamente nuestro estado de salud. Y no solo eso, sino que además también puede incidir directamente, profundamente en el éxito o el fracaso en prácticamente cualquier cosa que hagamos o emprendamos en la vida. Qué principio ¿no? Del que vamos a hablar. Algunos de ustedes ya saben de qué estoy hablando. ¿De qué principio estoy hablando? Me encantaría estar contigo y oír tus respuestas. Pero bueno, ahorita no se puede. Ya nos reuniremos. Pero mira, vamos a Efesios y ahí está el principio. Y te va a parecer una locura lo que voy a decir a continuación, pero aquí está. Efesios capítulo 6, versículo 1. Espero que no te parezca una locura. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, dice aquí que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabes que Dios siempre cumple sus promesas? ¿Sabías eso? Yo espero que sí. Dios cumple sus promesas siempre, siempre, siempre. Jamás Dios va a dejar de cumplir una promesa hecha. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Ahorita vamos a hablar de la promesa. Pero fíjate, veamos esta definición aquí en pantalla, la puedes ver. Honrar. Por favor, hermanos, trata de ver esto con los ojos del Espíritu, por favor. Dice honrar, el diccionario dice que honrar es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona, que podría ser Dios también, honrar a Dios. ¿Sí estamos? Podría ser Dios, pero aquí estamos hablando de honrar a nuestros padres. Realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Otra acepción dice engrandecer, exaltar y poner en alto. Eso es honrar. Engrandecer, exaltar y poner en alto. Y bueno, yo hoy particularmente, hoy 10 de mayo, que como ustedes recordarán y sabemos, pues celebramos el Día de las Madres.
Y bueno, tradicionalmente hablamos a las mamás, ¿no es cierto? Se antoja en la ocasión para compartirle algo a las mamás, ¿no? Y podríamos hablar de lo valiosas que son las mamás, de lo increíbles que son, de lo importante que es una mamá para los hijos, ¿no? Y en la familia, del rol que tiene. Hay culturas en donde hasta se habla del matriarcado, ¿no es cierto? El rol de la mamá es una cosa impresionante. Pero hoy no quiero hablar a las mamás. Hoy quiero quiero hablar con los hijos. No es el día del hijo, pero quiero hablar con los hijos. Todos somos hijos, aún ustedes mamás son hijas, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero hablar con los hijos? Porque es alarmante, mi hermano, y tú coincidirás conmigo, y es muy preocupante la actitud actual de algunos hijos que no honran a sus padres. Es alarmante, es preocupante que existen hoy en día muchos hijos que no nada más no honran a sus padres, sino que deshonran a sus padres. Que les faltan al respeto con una facilidad, con una tranquilidad inexplicable. Los ponen en ridículo. Eso es deshonrar a un padre, públicamente, ponerlo en ridículo. Y aquí podría yo detenerme tantito y hablar un poquito con ustedes, papás, porque en parte esto se debe a lo permisivos que nos hemos vuelto, que se han vuelto muchos padres con sus hijos. Les permitimos o se les consiente que nos falten al respeto o que les falten al respeto a los padres. Pero no me quiero enfocar en ustedes. Quiero insistir en que es increíble la cantidad de niños, jóvenes y no tan jóvenes, que hoy en día les faltan al respeto a sus papás y los cuestionan por todo. Se creen superiores a ellos y a ellas. Y los maltratan y las maltratan. ¿Cierto? ¿Sí lo has visto? Yo te puedo decir que no me lo han contado. Lo he visto. Lo he visto con mis propios ojos. Basta con que papá o mamá se les ocurra proponer alguna cosa, alguna idea, algún manejo que no sea lo moderno, lo actual, para que esta clase de hijos los contradigan y hasta los reprendan, incluso en ocasiones, enfrente a los demás. Pretendiendo saber más que los papás, pretendiendo ser superiores a los papás, pretendiendo tener más sabiduría que los papás. Frases como, estás mal, papá, tú no entiendes. Ahora ya no es como tú dices, eso fue en tu tiempo, en tu época. Pues así ustedes los viejitos ya no entienden cómo es la cosa hoy en día, así no es. Estás desactualizado, papá, qué lástima por ti. Así eran tus tiempos, aquellos. Tú no sabes. ¿En serio? Les tengo noticias a estos hijos que se atreven a decir esa cantidad de tonterías. Papá y mamá son seres a los que debemos honrar por encima de todas las cosas y aprovechar la sabiduría que han adquirido con los años, con la experiencia, con el transcurrir de la vida. Nos cambiaron los pañales, nos limpiaron los mocos, nos cuidaron cuando estábamos enfermos, nos llevaron al doctor, vigilaron y cuidaron nuestra salud. ¿Cómo nos atrevemos a confrontarlos de esa manera y a cuestionarlos de esa manera y a juzgarlos así? No, hermanos. Perdón. La Biblia nos describe y el mundo también nos lo muestra, que incluso hay quien llega al punto de maldecir a sus padres.
Y más allá de eso, a maltratarlos, hasta matarlos a veces. La Biblia los llama parricidas y matricidas allá en 1 Timoteo 1:9. Tú lo puedes leer después. Es terrible. Mira, te propongo un recorrido rápido por el libro de Proverbios, muy rápido. Aquí puedes ver en pantalla los textos, pero fíjate, quiero que notes especialmente lo que está en negritas. Las cosas que se nos dicen, y pensando particularmente en las mamás, ¿sale? Pensando en las mamás, dice, el primero dice, y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. Tu madre es alguien que le puede y le debe dar dirección a tu vida. Ya quisiera yo que los jóvenes de ahora se dejaran dirigir por sus papás, por supuesto. No, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pedrito, no dejes la enseñanza de tu madre, dice el segundo. El tercero dice, el hijo necio es tristeza de su madre. ¡Qué horror! El que sigue dice, mas el hombre necio menospreciará a su madre. El que sigue dice, ahuyenta a su madre. El penúltimo dice, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Y el último dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tú los puedes leer, ahí están. Después, si quieres, le pones pausa, te regresas tantito y los vuelves a leer. Aquí están en la pantalla, chécate esos. Pero quiero pararme y quiero compartir contigo dos proverbios más. Uno está en Proverbios capítulo 20, versículo 20. Y quiero que volvamos a conectarnos con el tema espiritual, mis amados. Fíjate cómo dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Te prometo que este versículo y el que sigue no están hablando de lo físico. No está hablando de que si yo maldigo a mi papá y a mi mamá, se me va a apagar mi lamparita, pues bueno, la vuelvo a prender y ya le pongo más aceite. No está hablando de eso. Estamos hablando de un asunto profundamente espiritual, hermano. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Estamos hablando de una oscuridad en la vida, donde pierdes esa luz de la vida, esa capacidad de ver, de discernir, de percibir, por maldecir a tus padres. Y el otro texto está en Proverbios 30, 17. Aquí lo ves también en pantalla. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y tampoco está hablando de algo físico. No está diciendo que si yo menosprecio las enseñanzas de mi mamá o escarnezco a mi papá, va a bajar un águila y me va a sacar un ojo. Bueno, el cuadro está ahí, pero no se está hablando de eso. Está hablando de la injerencia del mundo espiritual de las tinieblas en la vida de esta persona. Uy, hermano, yo no, velo por Dios. Yo no quiero que tú te expongas. Dios no quiere que a nadie de nosotros nos expongamos a esta influencia del mundo, de los demonios y las tinieblas, por escarnecer a nuestro padre y menospreciar las enseñanzas de mamá. Ve la importancia que tiene esto. Ahora aquí te presento esta definición también. Escarnecer. ¿Qué es esto de escarnecer al padre? Burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla. Y es lo que te acabo de platicar que vemos hoy en día. Cómo los hijos se burlan de los padres, de lo anticuado que son, de su cultura, de sus cosas, de sus formas. Burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla es algo espantoso. Insisto, hermano, esto es un asunto profundamente espiritual. A lo mejor en este punto algunos de ustedes muy inteligentemente están pensando y diciendo, bueno, oye, sí está bien, qué padre todo esto que dices, pero ¿y qué hay de los malos padres? Y de las malas madres. También existen. Hay que reconocer que hay padres que no aman a sus hijos,
y que los maltratan. Hay que reconocerlo. En este punto solo quiero decir que nosotros debemos aprender a desobedecer respetuosamente, sin acarrearnos maldición. Y te estoy citando aquí Hechos capítulo 4, verso 19, cuando los apóstoles lo hicieron, dice que Pedro y Juan respondieron a las autoridades diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Luego en el 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es posible aprender a desobedecer a los padres respetuosamente, poniendo por encima la prioridad de obedecer a Dios, cuando los padres son malos padres y nos quieren proponer cosas inadecuadas e indebidas delante de Dios? Y un consejo más para los padres, en Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, mi hermano, si ya eres padre, si ya somos padres, o algún día Dios te concede serlo, tal vez, necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios para poder criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si eres mamá, déjame decirte que necesitas leer la Biblia profusamente, todos los días, todos los días. Métete a las Escrituras en serio. Llénate del conocimiento de Dios, llénate de la sabiduría de Dios, para que estés capacitada para poder darle dirección y enseñanza correcta, espiritual a tus hijos. Dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una crianza espiritual. Una crianza espiritual. Bien, concluyo. Quiero terminar aquí. No me voy a cansar de repetirlo y de recomendarlo. Regreso a Efesios capítulo 2 y aquí lo tienes de nuevo en pantalla. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y entonces en el 3 está la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Yo te quiero proponer, define que te vaya bien. ¿Cómo podríamos definir eso? Es algo que normalmente nos preguntamos: ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo? ¿Y cómo va la crisis? ¿Y cómo te está yendo en medio de esta crisis? En medio de la crisis económica, laboral y de negocios que aqueja al mundo actual. Aquí dice que si honras a tus padres, y estoy hablando de honrar a los padres, no importa la edad que tengas y no importa si tus papás ya no están con nosotros, porque podemos seguir honrando a nuestros padres. Y ahorita voy a terminar con eso, a pesar de que ya no estén con nosotros. Pero fíjate, dice aquí que te va a ir bien. ¿Y la crisis? Ahí te la dejo. Honras a tus padres y te va a ir bien. ¿Y la crisis? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Y la segunda cosa dice: y seas de larga vida sobre la tierra. Definamos esto. Ser de larga vida sobre la tierra, ¿qué implicaciones tiene? Y las pandemias, y el virus, y la muerte, y la mortandad, y la plaga. No sé. Aquí dice que si honras a tus padres, vas a ser de larga vida sobre la tierra. Punto. Es una promesa de Dios. ¿Dejará de cumplirla Dios? Es una especie de principio espiritual, escudo protector inmunizante. Me gustó eso. Principio espiritual, escudo protector inmunizante. No me importa la crisis, no me importan las plagas, no me importa la mortandad. Dios me ha prometido que si yo honro a mis padres, me va a ir bien en la vida y voy a ser de larga vida sobre la tierra.
¿Cómo honrar a papá y a mamá? Especialmente a mamá. Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Bendice a tu padre, bendice a tu madre. ¿Qué es bendecir? Bendecir es decir bien. De ahí viene esa palabra, decir bien. Habla, llena tu boca de las virtudes y de los aciertos de tus padres, no al revés. No los juzgues, no los condenes, no los critiques, no hables mal de ellos a nadie. Bendice a tu madre, di bien de tu madre, habla bien de ella, llena tu boca con palabras de bendición por tu madre. Y si me reclamas y me dices: es que mi mamá nada más me parió y me abandonó, pues bendícela, porque no estarías aquí si no te hubiera cargado esos 9 meses en su barriga. Bendícela y llénate de bendición. Y hazte acreedor al cumplimiento de la promesa de Dios. Si nosotros bendecimos a nuestros padres, Dios nos va a cumplir su promesa sí o sí. Punto final. El mundo puede ponerse horrendo, lo que me digas. Si cumplimos, si obedecemos este mandamiento de Dios que tiene promesa, tendremos la promesa y nos va a ir bien y seremos de larga vida. Es un asunto profundamente espiritual, mi hermano. Practícalo. Si hasta hoy has hablado mal de tus papás, los has juzgado, los has criticado, deja esa actitud, arrepiéntete, vuélvete a Dios y dile: Señor, a partir de hoy me voy a dedicar a bendecir a mis padres. Vamos a orar. Señor, te agradecemos muchísimo, muchísimo por estos principios. Danos esta luz, Señor, por favor, para entender cómo podemos accionar estas cosas en nuestra vida y recibir las bendiciones que resultan de discernir esto espiritualmente, Señor. Tal vez alguno en este punto podría decir: a lo mejor mi papá o mi mamá no se merece de ninguna manera que yo lo bendiga. Señor, danos la luz para que, a pesar de que nuestros padres no se lo merezcan o no se lo hayan merecido, nosotros los bendigamos y recibamos el cumplimiento de tu promesa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las mamás. Yo te quiero pedir por cada una de las que ya son y de las que van a ser, o de las que están embarazadas ahora, Señor, y vienen los hijos en camino, o de las que acaban de tener hijos y que apenas están comenzando esta vida de maternidad. Señor, bendice a las mamás. Bendice a las mamás y también a los papás. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Los